Hoy vamos a empezar a estudiar las paradojas de Zenón. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es un argumento, para empezar. Prima facie, una paradoja es un argumento que se caracteriza por tener premisas aceptables y aceptadas de las cuales parece desprenderse lógicamente, esto es, con consecuencia lógica, una conclusión que no resulta aceptable, ya sea porque es una contradicción o porque es una autocontradicción o porque es un sinsentido o porque es algo que contradice de forma patente los hechos, o por alguna otra razón no es aceptable. Bien, esto es lo que caracteriza a una paradoja: ser un argumento que tiene determinado tipo de premisas de las que parece desprenderse lógicamente una conclusión que tiene determinadas características, que pueden variar según el caso, pero el resultado siempre es que en la paradoja la conclusión es inaceptable. Las paradojas, por supuesto, son problemas. Como problemas, uno puede a las paradojas tratarlas básicamente de dos maneras, o con dos estrategias, que no se excluyen, dicho sea de paso. La primera es tratar de mostrar que de las premisas de la paradoja no se sigue lógicamente la conclusión inaceptable. La segunda es rechazar alguna premisa o reformular alguna premisa de forma tal que ya no se siga del conjunto de premisas la conclusión inaceptable. Sobre lo primero que quiero llamar la atención sobre el concepto de paradoja es que es un concepto relativo. Es un concepto relativo a sujetos. ¿Por qué? Porque hablamos de premisas aceptables y aceptadas. Y porque hablamos de una conclusión inaceptable. Y cuando hablamos de aceptación o de aceptabilidad de una proposición, siempre es respecto de un sujeto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar si el concepto de paradoja es un concepto relativo a sujeto? Que para un sujeto, un argumento sea una paradoja, y para otro sujeto no sea una paradoja. Supongamos que tenemos un argumento que de determinadas premisas parece deducirse la conclusión P. Si yo acepto las premisas, pero P es inaceptable para mí, ese argumento para mí va a ser una paradoja. Ahora, si yo acepto las premisas, pero también acepto P, ese argumento para mí no va a ser una paradoja, sino que va a ser una prueba de P. ¿Bien? Se puede dar esta situación.
Por eso es engañoso hablar de las paradojas de Zenón, porque cuando uno habla de las paradojas de Zenón, uno ya tomó una posición respecto de los argumentos que propone Zenón. Si a los argumentos que propone Zenón uno parte de caracterizarlos como paradojas, entonces uno ya tachó de antemano de inaceptables sus conclusiones. Y obsérvese que hablar de las paradojas de Zenón es la forma corriente de hablar acerca de los argumentos de Zenón. Entonces, la pregunta clave es, para Zenón, ¿sus argumentos eran paradojas o eran pruebas? Esto es, para Zenón, las conclusiones de sus argumentos, ¿eran inaceptables o eran verdades? Esto tiene relación, este primer problema sobre Zenón, tiene relación con otro problema sobre Zenón, que consiste, grosso modo, en si Zenón era un dialéctico o un filósofo. Está formulado grosso modo este problema, ahora lo voy a explicar. ¿Qué sería que Zenón fuera un dialéctico? Que era una persona diestra en la formulación de argumentos y se lucía en ello, produciendo argumentos llamativos, sorprendentes, asombrosos. En el caso de que Zenón fuera un dialéctico, sería posible que para él sus argumentos fueran paradojas, porque en ese caso sería posible que para Zenón las conclusiones de estos argumentos fueran inaceptables. Ahora, en el caso de que Zenón fuera un filósofo, sus conclusiones son sus tesis filosóficas y por lo tanto son verdades para él, con lo cual sus argumentos no son paradojas. Por eso les decía que este segundo problema está relacionado con el anterior. No son paradojas, sino pruebas de sus tesis filosóficas. ¿Bien? Un tercer problema que aparece en torno a Zenón es si Zenón, como filósofo, era un seguidor de Parménides o no. Con respecto a estos tres problemas, nosotros vamos a seguir la línea más tradicional. Vamos a entender que Zenón es un filósofo, seguidor de Parménides, y que por lo tanto para él sus argumentos no son paradojas, sino pruebas de sus tesis filosóficas parmenidias. ¿Y cuáles son las dos tesis filosóficas parmenidias que en la lectura tradicional se entiende que Zenón defiende? Uno, que no hay pluralidad, esto es, que el ser es uno. Y dos, que no hay movimiento, esto es, que el ser es inmóvil. Bien, los problemas anteriores pueden tener otras soluciones que esta. Esta es la solución clásica, la lectura clásica de Zenón, que me parece que para esta instancia es la que corresponde seguir como pauta.
porque estamos haciendo un trabajo introductorio, ¿verdad? Después de que están las bases puestas se puede discutir, pero si no tenemos las bases puestas no podemos discutir. Es un requerimiento, por así decirlo, del trabajo de estos problemas, de estos tres problemas que señalé. Si para Zenón sus argumentos son paradojas o pruebas, si Zenón es dialéctico o filósofo, y si Zenón es un seguidor de Parménides o no. Como decía, para el trabajo de estos problemas es necesario que en una primera instancia sigamos la tradición clásica en la interpretación de Zenón. Luego de que conocemos la interpretación clásica es que podemos trabajar estos problemas, porque se articulan estos problemas y las distintas posiciones en él respecto de la posición clásica. Y esta posición clásica tiene como origen a Platón nada más ni nada menos. Platón dice en el Parménides que Zenón dice lo mismo, en esencia, que Parménides, pero de otra manera. Con otras palabras. Si Parménides dice que el ser es uno e inmóvil, Zenón dice que no hay movimiento y no hay pluralidad. ¿Bien? Ahora, antes de entrar en Zenón, quiero decir que en Zenón, como en Parménides, hay una dicotomía fuerte entre apariencia y realidad. Zenón admite que hay una apariencia y que en esta apariencia, por ejemplo, hay movimiento y hay pluralidad, y no niega que hay esta apariencia. Lo que niega es que esto sea la realidad, porque para empezar, Zenón niega la posibilidad de la pluralidad y la posibilidad del movimiento, con lo cual niega también la realidad de la pluralidad y la realidad del movimiento, con lo cual llega a que en la realidad no hay pluralidad y no hay movimiento, y por lo tanto la apariencia y la realidad son cosas muy distintas. Bien, quiero dejar claro que en Zenón hay un concepto de apariencia, un concepto de realidad, y que ambos están fuertemente opuestos. En la apariencia hay movimiento y hay pluralidad, en la realidad hay inmutabilidad y unidad. La pluralidad que en la apariencia se da, para Zenón es imposible y a fortiori irreal. Y a fortiori lo real carece de movimiento. A su vez, el movimiento que se plasma en la apariencia también es imposible para Zenón, y por eso no es real, y en lo real no hay movimiento. ¿Bien? De Zenón nos han llegado argumentos en torno al movimiento en el espacio, esto es el desplazamiento, en torno a la pluralidad, en torno al espacio,
en torno a la sensación como fuente de información, y en torno a la unidad. Nosotros, como vamos a seguir la lectura clásica de Zenón, nos vamos a concentrar en los argumentos clásicos de Zenón contra el movimiento y los argumentos clásicos de Zenón contra la pluralidad. Vamos a seguir la lectura clásica. Disculpa, me dijiste movimiento, pluralidad, espacio, sensación y... unidad. Porque da argumentos contra la unidad Zenón. Por eso se genera el problema de si es un dialéctico o un filósofo y de si es un seguidor de Parménides o no. Da argumentos contra la unidad. Digo, según lo que nos ofrece la literatura sobre Zenón. Un poco sorprendente, pero bueno, es así. Por eso, la lectura clásica o se vuelve compleja o no es sostenible. O se vuelve compleja o no es sostenible. Yo creo que la versión compleja es la correcta. No la simple que vamos a estudiar nosotros porque estamos empezando. La versión compleja es la correcta. Pero eso queda para un especialista, ¿no? Un especialista en Zenón. No es mi trabajo. Los argumentos de Zenón contra el movimiento en el espacio son aludidos y descritos muy brevemente, esquemática y sintéticamente, en la física de Aristóteles. Y estos argumentos, según dice Aristóteles, son 4. Entonces, para la época de Aristóteles había 4 argumentos zenonianos contra el movimiento. Y solo 4. Aristóteles es un testimonio confiable. Entonces podemos suponer que los argumentos zenonianos contra el movimiento eran 4 y estos, justamente. Se los llama al primero estadio, al segundo Aquiles, al tercero flecha, y al cuarto filas en movimiento. Según Aristóteles, los primeros 2 argumentos, estadio y Aquiles, tienen un supuesto en común, que es la continuidad del movimiento, del espacio y del tiempo. Estadio y Aquiles, como decía, tienen en común como presupuesto la continuidad del movimiento, del espacio y del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es bastante difícil de explicar, pero una idea clave es que en el movimiento, el espacio y el tiempo no hay una unidad mínima básica. No hay átomos de movimiento, no hay átomos espaciales y no hay átomos temporales. Y por eso el tiempo, el espacio y el movimiento se piensan como continuos, porque no hay átomos. Esto se va a aclarar cuando expliquemos la discontinuidad. A su vez, según Aristóteles, el argumento de la flecha y el argumento de las filas en movimiento se caracterizan por suponer la discontinuidad del movimiento, el espacio y el tiempo. Y esto, en primer lugar, quiere decir
que en el movimiento, en el espacio y en el tiempo hay unidades mínimas básicas, átomos. En el movimiento serían átomos del movimiento. En el espacio serían los puntos. En el tiempo serían los instantes. Entonces la idea es que el movimiento, el espacio y el tiempo transcurren mediante saltos, no de forma continua, sino de forma discontinua, mediante saltos de un átomo al siguiente o a los siguientes. Porque el movimiento, el espacio y el tiempo como series discontinuas son tales que como series, dado un elemento, no hay uno que sea el inmediatamente siguiente. Esto en teoría de conjuntos tiene un nombre especial. Ahora no me acuerdo. Pero bueno, ocurre eso. En el movimiento, en el espacio y en el tiempo como series discontinuas de átomos, ocurre que dado un átomo, no hay uno que sea el inmediatamente siguiente, sino que entre uno y otro hay infinitos átomos. Esto es bastante abstracto, ya sé, y es bastante sorprendente, porque hagan memoria de las cosas de las que veníamos hablando. Acá el hombre pensó en serio, ¿no? Acá Zenón pensó en serio con estas cosas que tan en serio pensó que estos argumentos han tenido en vilo a los lógicos, a los matemáticos, a los físicos de la posteridad. De la posteridad. No, sí. Si entendí bien, digo, los dos primeros son medio a contramano de los dos últimos, ¿no? Claro, contrarios. Tienen una concepción del movimiento, el espacio y el tiempo opuesta a la concepción del movimiento, del espacio y del tiempo de los dos últimos, flecha y filas en movimiento. Entonces, ahora pasemos a los argumentos. El argumento del estadio. Tenemos un estadio que empieza en un punto A, termina en un punto B. Supongamos que es una línea, este estadio. ¿Cuál es el punto? Esto es una representación de cualquier movimiento, de cualquier desplazamiento. Entonces el punto es si es posible que algo que está acá llegue acá. La respuesta de Zenón es que no. ¿Por qué? Porque para llegar acá, primero tiene que llegar a la mitad del estadio. Y para llegar a la mitad del estadio, primero tiene que llegar a la mitad del estadio. Y a su vez, para llegar a la mitad del estadio, primero tiene que llegar a la mitad del estadio. Y así sucesivamente ad infinitum. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que para que algo desde aquí llegue hasta aquí, tiene que recorrer infinitos lugares en un tiempo finito.
Y eso es imposible. Y eso es imposible. Imagínense. Imagínense que van por una ruta con postes, ¿no? Y que hay infinitos postes. Nunca vamos a llegar al final de la ruta. Esa es la intuición zenoniana, que puede parecer un poco rústica, rudimentaria, pero el punto es ese. Tendríamos que recorrer infinitos puntos, mojones, como que se quiera decir, tendríamos que pasar por infinitos mojones en un tiempo finito, y eso le parece imposible a Zenón. Por consiguiente, el movimiento es imposible. Sí, voy a dar un golazo, digamos. No, por favor. Pero no has. Primero, ¿por qué supone que el tiempo es finito? Y segundo, no podría, digamos, diluirse la cosa si o sea, diciendo que lo que él está subiendo como movimiento es desplazamiento. No sé si hace alguna cosa. A ver, la segunda observación no la entendí, no la llegué a escuchar bien. Que si por ahí, en vez de hablar de movimiento, parece ser que habla de desplazamiento. Uh-huh. Es que estábamos hablando de movimiento en el sentido de desplazamiento. Okay. No en el sentido amplio, según el cual es lo mismo que cambio. No, claro. Estábamos hablando de movimiento en el espacio. Okay. Es a ese movimiento al que apuntan las baterías de Zenón. Y ya con eso tiene bastante. ¿Por qué el tiempo es finito? ¿A qué se está refiriendo Zenón? Se está refiriendo a que, por ejemplo, bueno, es un decir que se está refiriendo a eso, ¿no? Se está refiriendo a qué tipo de cosas. Bueno, a que yo me pare y camine hasta la puerta. Eso se hace en un tiempo finito, ¿no? Sí. A ese tipo de cosas. En eso está pensando cuando habla de movimientos. Y el punto es que no se puede hacer eso en un tiempo finito. Y por eso es una apariencia el movimiento. No es posible. El punto de Zenón es que no es posible, entre otras cosas, que yo me pare y vaya hasta la puerta. No es posible. Eso dice. Que no es posible. Por lo tanto, tampoco es real. Por lo tanto, es apariencia. Nos puede gustar o no gustar lo que plantea, pero nos tiene que interesar. Sí, ¿qué tipo de imposibilidad es esa? Buena pregunta. Yo diría lógica. Claro. Aunque Zenón no tenía estas herramientas. Claro. Lógico-matemáticas, si querés. Vamos al argumento de Aquiles. Lo que me llama la atención es... Sí. No sé, no encuentro la palabra, que es como que está usando 2 grados, 2 cosas, 2 medidas distintas. Más fuerte así que... Distancia, Sí. ¿ah? Como cosa infinita por cuanto hay siempre entre 2 puntos encontramos infinitos puntos, en definitiva está diciendo eso, ¿no? Todavía no, porque recuerda que Estadio y Aquiles se basan en el supuesto de la continuidad del movimiento, del espacio y del tiempo. Ajá.
Y esto no implica que haya átomos temporales. No. Lo que sí implica es que el movimiento, el espacio y el tiempo son infinitamente divisibles. Sí, exactamente. Pero Por eso no hay átomos, por eso no hay otro. entre otras cosas. Bien. Está. Pero en el tiempo utiliza. Sí, no, hay algo que me estoy perdiendo cómo explicarlo. A y B, el estadio entre A y B lo está, en definitiva, subdividiendo, mitad, mitad de mitad, mitad de mitad. Pero mitad, sin mitad. inventar nada. No, Las está mitades mal. están ahí. Claro. ¿Verdad? Entonces se está usando como que un grado de medida muy distinto para decir el tiempo es finito. ¿Me explico? Es que Está como- no. Como en dos niveles. No. O sea, Bueno, sí, Aristóteles sí. le va a decir, que de la manera en que el trayecto de A a B es infinito, el tiempo también. Porque el tiempo también es. Eso. Puede ser divisible en instantes. ¿sí? No, infinitamente divisible. Claro. Infinitamente divisible. Claro, está dejando fija una variable. Me da la sensación como si usara metros y. Pero y esta es una medidas inglesas. crítica sofisticada, ¿no? Sí. Sofisticada. Lo que hace Aristóteles con esta crítica es usar las propias armas de Zenón en su contra. Y creo que es la crítica más feliz y más eficaz, en definitiva. Pero igual como no parece igual resuelve del todo, porque si el trayecto de A a B es infinito, debería ser recorrido en un tiempo infinito. Sí, Eso pero es- el tiempo es infinito, por ejemplo, a ver, un minuto es infinitamente divisible en mitades. ¿Yo cuánto demoro en ir a abrir la puerta? Supongamos 10 segundos. Ese movimiento y ese espacio que yo recorrí, como dice el argumento, es divisible en mitades de forma infinita. Infinito. Ahora, el tiempo que yo usé para recorrer ese trayecto y hacer ese movimiento también es de la misma manera infinitamente divisible. Y es por eso que es posible en un tiempo finito recorrer infinitos mojones, digamos. Porque no son átomos temporales, son mojones. ¿Bien? ¿Hay preguntas? No, con decirme que ya que Aristóteles lo critica de esa manera. Claro, Aristóteles. Sí. Ya está, me lo respondió. Era la duda que tenía, me da la sensación como estar usando sistema métrico y sistema inglés. Digo, pará, estamos hablando de cosas distintas. Lo que pasa es que, bueno, hasta que las cosas se sofistican, el argumento funciona. Sí. El punto es que la historia del argumento está, obviamente, en cuanto a su resultado definitivo, no en sentar una conclusión, sino en motivar sofisticaciones en nuestra concepción del tiempo, del espacio y del movimiento. Eso fue lo que aportó. Quizás lo aportó hasta a pesar suyo, Sí, probablemente. pero ese es su aporte. O la otra lectura es que decir, en el desarrollo fue haciendo por partes, ¿no? Bueno, primero hablemos de... Después le agregamos lo del tiempo. O sea, lo fue sofisticado. A ver, las presentaciones que hace Aristóteles, la presentación que hace Aristóteles del argumento del estadio es muy breve. De hecho, la podemos leer. Está en... Voy a leer a partir del tomo 2 de la colección de los filósofos presocráticos de Gredos, que es
el texto que más me gusta para trabajar Zenón. En este texto al argumento que nosotros venimos llamando estadio se lo llama dicotomía. Bueno, algunos lo llaman de una manera, otros de otra. No importa eso. Bueno, leo lo que dice Aristóteles. El primer argumento es acerca de la inexistencia del movimiento, pues el móvil debería llegar antes a la mitad que al final de su recorrido. Y luego dice: por ello, el argumento falso de Zenón sostiene que no es posible recorrer magnitudes infinitas o estar en contacto con cada una de ellas en un tiempo limitado. Acá aparece lo del tiempo limitado. Después dice Aristóteles: además, según el razonamiento de Zenón, si es imposible tocar en un tiempo limitado infinitas magnitudes, tomándolas una por una, pues es necesario que el móvil llegue primero forzosamente a la mitad del recorrido, es necesario que exista una cierta magnitud indivisible, pues lo indivisible carece absolutamente de mitad. Bueno, esto último no importa, pero lo anterior corrobora que esa es la versión, digamos, que se puede reconstruir del argumento de Zenón a partir de Aristóteles. Luego hay toda una tradición de comentaristas que tratan de echar luz sobre eso, y sobre eso también nos basamos, obviamente. Bueno, el segundo argumento, Aquiles. Aquiles era, en la mitología, el de los pies ligeros, ¿no? Era el que corría rápido. Aquiles corría rápido. Si te corría Aquiles, te alcanzaba. Salvo a la tortuga. No, digo, en la mitología. No, sí. En la mitología, Aquiles es el de los pies ligeros. El que tiene ese epíteto. Curiosamente. El de los pies ligeros. Corría muy rápido el hombre. Entonces, la situación es la siguiente. Tenemos un estadio de nuevo. La tortuga está en la mitad del estadio. Aquiles está en el principio del estadio. La carrera es quien llega primero al final del estadio. ¿Qué es lo que desde el punto de vista del sentido común pasa? Acontece. Lo que pasa es que la tortuga levanta una pata para caminar un paso y Aquiles ya llegó al final del estadio. Eso es lo que desde el sentido común acontece. Más o menos, estoy exagerando. En vez de decir levanta la pata, bueno, da 2 pasos la tortuga y Aquiles ya llegó. Vean, si le queremos dar forma matemática, podemos decir que Aquiles corre 10 veces más rápido que la tortuga. Se le da una vez en una forma matemática, no es necesario, hasta donde yo alcanzo a ver, porque, en fin, es una cuestión más de proporciones que de números. Pero supongamos que Aquiles corre 10 veces más rápido que la tortuga. Entonces la tortuga está en la mitad, Aquiles está en el principio y tenemos enfrente el final. Y la cuestión es una carrera. ¿Quién llega primero al final? Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que Aquiles alcanza el lugar desde el que parte la tortuga al principio de la carrera. Cuando llega ahí,
Aquiles, ¿alcanzó a la tortuga? La respuesta es no. No, porque se movió 2 No. pasos, suponete. Un décimo de lo que avanzó Aquiles, un décimo, porque corre 10 veces menos, un décimo avanzó la tortuga. Supongamos ahora que Aquiles avanza ese décimo. La pregunta es, ¿alcanzó a la tortuga? La respuesta es no. Porque en ese caso la tortuga avanzó un centésimo. Claro, Y así sucesivamente. Estoy aproximando, pero asintótico, pero nunca lo va a alcanzar. Asintótico. Y así sucesivamente. Entonces, Aquiles nunca alcanza a la tortuga. Tiende a alcanzarla. Y por tanto no van a la carrera. Entonces lo que nos parece real es una apariencia. Muy bueno. El argumento de Aquiles es el que más fuerza ha tenido en la historia Y de alguna del manera pensamiento. se basa en el anterior, ¿no? Sí, Aristóteles dice que es el mismo, en el fondo, desde un punto de vista lógico. Que la diferencia es despreciable en cuanto al mecanismo argumental profundo que produce el problema. Ahora pasemos a considerar los argumentos de Zenón contra el movimiento en el espacio que suponen la discontinuidad del movimiento, el espacio y el tiempo. Y estos son el argumento de la flecha y el argumento de las filas en movimiento. El argumento de la flecha se puede plantear así. En cada instante, supongan una flecha disparada que da en el blanco. En cada instante, ese movimiento y ese tiempo y ese espacio es discontinuo. Entonces tenemos átomos de movimiento entre comillas, porque lo que va a estar en cuestión es el propio movimiento, átomos espaciales y átomos temporales. Entonces, el punto de Zenón es que en cada instante la flecha está en un lugar igual a sí misma. Y lo que está en un lugar igual a sí mismo está en reposo. Entonces, en cada instante, la flecha está en reposo. Luego, en todos los instantes está en reposo, nunca se mueve. Hay trampa, por supuesto, hay trampa. Pero, ¿cuál es? Este es el problema. A ver, para nosotros son paradojas. Para Zenón no. Para Zenón son pruebas de que el movimiento es una apariencia. Porque dijimos que lo asumíamos como un filósofo seguidor de Parménides, para el cual sus argumentos son pruebas de las conclusiones que encierran. Bien, entonces en cada instante la flecha está en un lugar igual a sí misma. Por lo tanto, en cada instante la flecha está quieta.
En todos los instantes la flecha está quieta. Entonces, ¿cuándo se mueve? ¿Cuándo se mueve? Si en cada instante está quieta. Pero no sé por dónde agarrarlo para. Es un buen argumento. Es un knockout. Claro. Piensen tranquilos. Tenemos tiempo. Si el tiempo es continuo, nos pasa que digamos, la divisibilidad infinita del tiempo y el espacio, no sé si es el tiempo, del espacio, nos hace imposible el movimiento. Ahora, en el caso que el tiempo sea divisible, el espacio sea divisible, el espacio sea divisible en fragmentos, en cada fragmento la flecha se encontraría en reposo. Claro. La gracia de Zenón es que el movimiento... Claro, la gracia de Zenón es que si suponemos que el movimiento, el espacio y el tiempo son continuos, el movimiento es imposible. Y si suponemos que el movimiento, el espacio y el tiempo son discontinuos, el movimiento también es imposible. O sea, concibamos al movimiento y al tiempo y al espacio de la manera que queramos, el movimiento no es posible. Por lo tanto, no es real. Claro, es como estoy pensando en la apariencia de cómo funcionaba el cine, ¿no? Al principio. En eso vas bien. El movimiento. Vas bien. En cada foto, en cada fotito, digamos. Pero te estás engañando. Te estás engañando. Claro, ¿Sabes por qué? Porque ¿Sabes por qué? ¿Sabes dónde se rompe la analogía? ¿Viste la cinta? Sí. ¿Viste la cinta? Tenés la imagen, tenés algo que las conecta. Tenés algo que las conecta. Y ahí se rompe la analogía, porque los instantes son los átomos temporales. No hay nada que los conecte. No hay nada en No hay nada que los conecte. Y además la analogía se rompe en el sentido de que en la cinta, después de una imagen, enseguida tenés otra. Mientras que en los átomos temporales dado uno, no tenés uno que sea el inmediatamente siguiente. Entonces está bien, pero cuidado, no puedes tomar eso como pauta para resolver el problema, por lo menos en principio. Porque la analogía es parcial. Es como sacar una foto de alta resolución, de alta velocidad a la flecha, ¿no? O en física, un proyectil en movimiento, en un tiempo T, está quieta. Es similar a eso, yo lo veo por ese lado. Sí, mi manera de entenderlo ya lo expliqué. Sí, sí. El punto es que el tiempo se compone de instantes, y en cada instante y en todos los instantes la flecha está quieta. Está quieta. Y entonces en ninguno se mueve. Puede parecer demasiado simple para lo que pretende este argumento. Pero
hasta que se demuestre lo contrario, lo logró. El punto es el pasaje de en cada instante a en todos los instantes. ¿Ese pasaje es legítimo? Yo estaba pensando en ¿Esa derivación es legítima? en- ¿O es absurda en realidad? Porque el movimiento, si uno supone el tiempo como discontinuo, no es algo que ocurra en el instante, sino que ocurre a través de los instantes. Porque el movimiento mismo ocurre a través del tiempo. Al movimiento es inherente la duración. Claro. Entonces, decir que la flecha no se mueve en el instante no tiene sentido. Y una vez que uno acepta un sinsentido, que se siga otro no es sorprendente. ¿No? Claro. Bueno, pasemos ahora. ¿Hay preguntas? Pero para hacer la síntesis, vos, Tenemos tiempo. para hacer la síntesis vos decís que el movimiento, no sé cómo fue bien, porque se me fue del cerebro. Porque el argumento funcionaría. Del nus se te fue. El argumento se funcionaría si suponemos que en cada instante la flecha no se mueve, ¿no? Pero vos decís que es a través, que el movimiento se da a través del tiempo. Claro. O sea que no habría un instante, por decirlo así, fijo, sino que el instante ya supone la duración. No. No, en ese caso no sería un instante. Si tiene Claro, duración. está bien. No tiene sentido la idea de un instante con duración. Porque un instante es un átomo. Entonces, ¿cómo fue que...? Si hay duración, lo planteaste? hay divisibilidad. Si hay divisibilidad, no hay átomo. No es átomo, Claro. eso divisible. Ah, está bien. Está bien. Por lo menos en el sentido fuerte de átomo, ¿no? Que en realidad, en el contexto de la filosofía griega, hay dos sentidos de átomo. Uno, que es el sentido fuerte, átomo como indivisible, y otro, el sentido débil, en el que, por ejemplo, Aristóteles habla de que esta silla es un átomo, que quiere decir indiviso. No indivisible, indiviso. Porque si no deja de ser silla. Si la parto con un hacha a la mitad, Deja de hacer está. En fin, problemas y más problemas en torno a la unidad y cómo es que se da y todo eso. ¿Más preguntas? No. Bueno, pasemos al argumento de las filas en movimiento. De nuevo tenemos el estadio. Aquí el principio y aquí el fin. Supongamos que tenemos 4 átomos A en el medio. Y supongamos que tenemos cuatro átomos B en esta relación espacial con los átomos A,
y 4 átomos C en esta relación espacial con los átomos A y los átomos B. ¿Bien? Sí. Ahora, supongamos que los átomos B se mueven en esta dirección y los átomos C se mueven en esta dirección, mientras que los átomos A se quedan en reposo. ¿Bien? ¿Qué es lo que va a pasar en un momento? Va a pasar esto. Sí. Bien. Ahora, ¿cuánto tiempo lleva para que pase esto? Esa es la pregunta clave. ¿Cuánto tiempo lleva? Está bueno, no sé. ¿Cuántos instantes lleva? Dependiendo Si de la velocidad. si lo contamos en el sentido de cuántos A tiene que recorrer este B para llegar aquí, 2. 2. Pero si lo contamos desde cuántos instantes lleva que este B llegue hasta aquí, a alinearse con este, 4. Pero el otro se está moviendo. Entonces, el mismo movimiento se hace en la mitad y en el doble de tiempo. Y esa es la paradoja. Pero, espera, la pregunta es, ¿el movimiento se da al mismo tiempo? O sea, es decir, Sí, simultáneamente, ¿va bien? Y ambas filas se mueven a la misma velocidad. cierto. Tendrán que moverse, o sea, si no es como... Son átomos y estamos hablando de instantes. ¿No? 1, 2, supongo. Claro. ¿Pero por qué, A ver, pero por qué vos...? ¿cuánto tiempo llevaría? El punto es, tenemos esta situación inicial. Estos se mueven para allá a la misma velocidad que estos. Entonces, el punto es, ¿cuánto tiempo pasaría para que se dé esta situación? 2 instantes. Si, Dos los, instantes. si los dos grupos se mueven a la misma velocidad, 2 instantes. Sí, pero, a ver, depende. Depende que tomemos como referencia. Si tomamos como referencia al primer A, entonces 2 instantes. Pero si tomamos como referencia al último C, 4 instantes. Porque primero tiene que pasar por este, después por este, después por este y después por este. Entonces son 4 instantes. La referencia A ver, para eso... no te resistas a entender el argumento. Está bien, sí. No te resistas a entender el argumento. Resistite al argumento, que es otra cosa y posterior a entender al argumento. Si querés, resistite al argumento. Está bien, está bien. Está bien. El punto es, tenemos esta situación inicial. Estos están quietos. Este está en esta relación espacial con los A y este está, y su fila, ¿verdad? Está en esta relación espacial con los A. El punto es, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que se llegue a esto? Estos van a la misma velocidad que estos. ¿Está? Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Y el punto es que parece que el doble y la mitad de tiempo. 2 y 4 instantes. Con lo cual el tiempo parece que hace ¡boom! Claro, está bien. Si no hay tiempo, no hay movimiento. O en todo caso el movimiento se vuelve una cosa un poco difícil de hacer, ¿no?
¿Preguntas sobre el argumento? No, argumento como argumento, bueno, está. ¿Observaciones? Sí, me queda como que está tomando distintas referencias. Sí, eso es verdad. Esa es una. Y no le había llegado a la teoría de la relatividad todavía. No, claro, pero seguro. Porque es relativo al punto, o sea, acá está bien, el tiempo que te lleva, o sea, es doble o es 2 o 4 en función de la referencia que Pero el tome. punto es que las dos referencias están. No son inventadas. Son simultáneas, claro. No son Está inventadas bien. las referencias. Las referencias están, pues se basan en relaciones espaciales asumidas en la propia propuesta del problema. Sí. Y no hay ningún problema con eso. ¿Entendés que el problema es real? Cuando dice 2 y 4 ¿se refiere al tiempo solamente o se refiere Al dos de tiempo, no, es con el 4 de tiempo. El espacio? problema Con el tiempo. en el argumento de las filas en movimiento es con el tiempo. Es como querer hacer explotar al tiempo. Ok. Y de esa manera mostrar la imposibilidad del movimiento. Porque si no hay duración, no hay movimiento. Si no hay tiempo, no hay movimiento. Entonces, el argumento es este. Tenemos el estadio, el principio y el final. En el medio están los 4A alineados. Después tenemos 4B en esta relación. El primero de los B está enfrentado al segundo de los A. Después tenemos los 4C que están en esta relación espacial. El primero de los C está enfrentado al tercero de los A y, bueno, está en determinada relación espacial con los B. Después, los B se mueven en esta dirección a igual velocidad que los C se mueven en la opuesta. Entonces, el problema es, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que se llegue a la situación esta? De que los B, los A y los C estén enfrentados, alineados o como se quiera decir. Y el punto es que parece que 2 y 4 momentos. 2 para B. No, está bien. 2 Sí. y 4. Sí. 2 y 4. 2 y 4. ¿Por qué? Porque para que este B llegue aquí se necesitan 2 momentos. Pero para que este B llegue aquí y alcance al último C, se necesitan 4 instantes. Imagínense que esto no está. Que los A no están. 4 instantes, es clarísimo. 3, 4. Está bien. Sí, está bien. Imagínense que los A en el medio no están. Y ahora imagínense que los C no están. Si los C no están, Sí, pero hay algo de 2 sentirse instantes. engañado. Hay algo de sentirse engañado. Sí, Hay algo como tal que cual. me estás queriendo contrabandear algo. Sí. Algo no me estás diciendo. sí, yo pienso que eso es filosófico, pero primero hay que tratar de entender los argumentos. Y para eso uno tiene que bajar la guardia. Bajar la guardia. Y entender que el combate filosófico empieza mucho después. Mucho después de entender un argumento, pero mucho después. En fin, cada uno concibe la práctica de la filosofía como quiere, ¿no? Mi experiencia me ha enseñado que esto es mejor. Sí, primero entender lo que estás diciendo para después. Obvio, sí. Parece demasiado esquemático como para ser real, pero yo diría que es real. Que hay una instancia de entender. Etcétera. Bueno, estos son los famosos 4 argumentos zenonianos contra el movimiento que demuestran que el ser es inmóvil, según la tradición clásica de lectura de Zenón, que lo hace un seguidor de Parménides,
un filósofo seguidor de Parménides, que prueba lo mismo que Parménides, pero de otra manera, digamos. Parménides prueba que el ser es inmóvil, Zenón muestra que, o demuestra que el movimiento es imposible. ¡Imposible! Subrayen esa palabra porque es la palabra clave. Es porque es imposible que no es real. Ahí está el giro del argumento. Claro. Y es porque es imposible que el movimiento es una apariencia. Sí, en todo caso es como la realidad es posible lógicamente, ¿no? Considerando la imposibilidad como una imposibilidad lógica, ¿no? O la realidad es concebible lógicamente. Está bien. Sí, estoy de acuerdo. El punto es que para estos hombres lo real es lógico. Claro, lo pienso es... Lo real Es posible pensarlo. lógico. No solo eso. Pensar no en el sentido de imaginarlo, No, sino no, de no. concebirlo, ¿no? No, En sus términos. Sí, lo real es lógico en tanto es concebible lógicamente, pero en un sentido más fuerte, en el sentido de que el armazón de lo real es lo lógico. Lo lógico es la legalidad más interna e íntima de lo real. Entonces, lo que esta legalidad excluya, y Zenón nos dice el movimiento, bueno, yo les diría que tomen en serio esto. Yo sé que incomoda. Yo sé que nos saca de la zona de confort del pensamiento. Pero ahí está la filosofía. Sí, no incomoda, digo, no sé. A él lo incomoda porque Sí. él tiene un talante muy heraclitiano, yo también, pero lo domino un poco. Lo domino un poco. Trato de hibridarlo. Porque, digo, no sé decirlo, no sé explicarlo, pero me resuenan muchas consecuencias hasta la física moderna, ¿no? Sí, claro, por eso yo decía que estos argumentos han tenido en vilo a los lógicos, a los matemáticos, a los físicos y a los filósofos. Sin duda. Que de alguna manera todos los otros son filósofos. Sobre esto Einstein Son hizo filósofos. algo similar, donde ocurriría esto. Einstein decía, no es imposible, es imposible. Se negaba a creer que tal cosa pudiese suceder, ¿no? Que en un mismo instante dos partículas separadas por una distancia X les pasara lo mismo. Una influyera sobre la otra. Entonces, y sin embargo, de alguna manera está metido eso en lo que está diciendo Zenón. ¿Me explico? Parecería que el movimiento no termina de existir. No, nunca existió ni puede. No puede. no es. puede, por eso digo. Si es posible. Si no es posible, no es. Es lógica modal neandertal.
Neandertal, digamos. El Neandertal ya manejaba esto. La cosa es como romper de modo satisfactorio esa ligazón que para establecerse, o ligazón, no sé si ligazón o que se funde lo real sobre lo lógico, o viceversa, ¿Cómo? A ver. si lo que hace posible estos razonamientos es la identificación entre lo real y la lógica. No exactamente. Sino la idea de que lo lógico da el armazón. Bueno, Da la legalidad más básica, más. ahí va. Ahora, Y esto empieza con Parménides. Y con la forma de pensar Parménides, la oposición. Y esta tradición toma distancia de la heraclitiana justamente por las diversas formas que tienen de pensar la oposición. Ahora pasemos a los dos argumentos clásicos de Zenón contra la pluralidad de cuerpos. Recordemos que él ataca la pluralidad de cuerpos. El primer argumento es este. Vamos a llamarlo de los finitos e infinitos objetos. Si hay pluralidad, dice Zenón, tiene que haber finitas cosas e infinitas cosas. Por lo tanto, no puede haber pluralidad. Ese es el argumento resumido. ¿Cómo funciona? De esta manera. Supongamos que el mundo... Este marcador no escribe más. Supongamos que el mundo es este cuadrado. Entonces, tenemos una cosa aquí, otra 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 cosa aquí. O resulta que son limitadas en número, ¿verdad? Ahora dice Zenón, si son tantas cuantas son discretas entre sí, no son continuas. Son discretas entre sí, no son continuas. Entonces, entre ellas hay algo que las separa. Hay algo que las separa. ¿Estamos de acuerdo? Si son discretas y no son continuas entre sí, entonces entre ellas hay algo que las separa. Pero a su vez, entre esto y esto, en tanto son cosas distintas, qué pesadilla. Y no son continuas y son discretas, hay algo que las separa. Claro, terminan siendo infinitas cosas. Y así sucesivamente ad infinito. Entonces, si hay una pluralidad de cosas, esta es a la vez finita e infinita. Este es uno de los argumentos clásicos de Zenón contra la pluralidad.
El segundo argumento dice, bueno, si tenemos pluralidad, tenemos que tener unidades, porque la pluralidad es pluralidad de unidades, ¿verdad? Ahora tomemos el mundo. Una unidad serías tú, ¿verdad? Otra unidad sería yo, otra unidad sería este termo, otra unidad de esa pluralidad sería este marcador. Ahora dice Zenón, no, pero todas esas cosas no son unidades, son pluralidades. Y entonces, ¿dónde está la unidad? Pará, porque son muchas cosas, por eso. Tú eres una pluralidad, está tu barba, está tu frente, Ok. están tus brazos, están tus distintas propiedades. ¿Dónde está la unidad? Tú eres una pluralidad, ¿dónde está la unidad? Y cada parte de ti como pluralidad también es una pluralidad. Entonces, ¿dónde está la unidad que forma la pluralidad? Eso pregunta Zenón. Entonces, en la medida de que no hay unidad, no hay pluralidad. Pero esto en el ámbito de la apariencia. En la realidad sí hay unidad. Sí, está bien. Repito. El segundo argumento de Zenón contra la pluralidad de cuerpos. Si tenemos una pluralidad de cuerpos, tenemos unidades. Desde un punto de vista intuitivo, las unidades de esa pluralidad de cuerpos son cosas como Mauricio, como este libro, como esta silla, como este termo, como este marcador. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, a eso responde Zenón que todas esas cosas no son unidades, sino pluralidades. Para empezar, porque son infinitamente divisibles. Y a su vez, cada parte de estas pluralidades son pluralidades a su vez, y así sucesivamente. Entonces, en la apariencia hay pluralidad sin unidad. Esto quiere decir que en la realidad no hay pluralidad, hay solo unidad. Sí, incluso si se puede pensar como una unidad que reúna todas esas diversidades, pero ahí a la vez esa unidad se convierte en una cosa distinta de todas las diversidades, haciendo ya dos cosas, y así también pasa para mí. Es decir, A ver. el termo, unidad, tiene cualidades, ¿no? Que podemos interpretarla Sí, como y diversidad. partes. Y partes, pero pensando solamente en cualidades, pero en qué se reúnen esas cualidades, por ejemplo, ¿no? Entonces algo que reúne esas cualidades ya termina siendo otra cosa distinta de las cualidades reunidas, y ya ahí de vuelta otra vez se te partió esa unidad en dos, en las cualidades y en lo que lo reúne. Claro. Y ahí ya tampoco funciona. Claro. Bueno, y este es el segundo argumento clásico de Zenón contra la pluralidad. Después hay un argumento de Zenón contra el espacio, contra la realidad del espacio, que funciona como un argumento contra la pluralidad de los cuerpos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Si no hay espacio, no hay pluralidad de cuerpos. Claro. ¿Cuál es el argumento? El argumento es, todo lo que existe tiene que estar en un lugar. Si el espacio existe, el espacio tiene que estar en un lugar. Entonces hay un lugar en el que está el espacio. Ahora, en ese caso, tenemos que además del espacio existe otra cosa que es el lugar en el que está el espacio. Ahora, todo lo que existe está en un lugar, por lo tanto, el lugar en el que está el espacio está en un lugar. Con lo cual tenemos tres cosas: el espacio, el lugar en el que está el espacio y el lugar en el que está el lugar en el que está el espacio. Ahora, todo lo que existe está en un lugar, por lo tanto, la tercera cosa, el lugar del espacio, tiene que estar en un lugar.
y así sucesivamente ad infinitum. Por lo tanto, no hay espacio. Por lo tanto, no hay pluralidad de cuerpos. ¿Son paradojas o son pruebas? Depende de la posición que tomemos. Lo que no podemos permitir es que otro decida qué posición vamos a tomar. Por eso empecé esta exposición con la deconstrucción de la lectura de Zenón, que arranca hablando de las paradojas de Zenón. Eso ya implica tomar una posición. Claro. Y ya implica anular al filósofo. Este lo único que hace es decir disparates con buenos argumentos. De alguna manera uno dice. Lo que hace es decir disparates con buenos argumentos, pero nada más. Bueno. Poco filosófico. Eso. Poco filosófico eso. Y mal haría yo como profesor de filosofía reproduciéndolo. ¿La tradición cuál es? ¿Qué dice disparate con buenos argumentos? La propia tradición clásica toma esta posición ambigua con respecto a Zenón. Siempre se habla de las paradojas de Zenón, las paradojas de Zenón. Sí, como una cosa. Por eso quise que pudiéramos hacer una pausa y repensar ese tema, ¿no? A mí sí, lo que se me ocurre de esto es... También para reflexionar sobre cómo llevar adelante la práctica de la filosofía y del estudio de la filosofía. Sigo pensando siempre en la referencia. Depende de donde te pares, podrá parecerte un disparate. O quizás no. Digo, de vuelta, esto último me refiere... Ahora, solo sería filosófico si ese punto de vista no es el del sentido común, ¿verdad? Que ahorra en pensamiento todo lo que puede. Sí. Eso es lo que voy. ¿No? Está bien, uno se puede poner en contra y decir estos argumentos son paradojas. De hecho, creo que yo haría eso. Déjenme pensar una semana y les digo. Pero creo que yo haría eso. Lo que uno no puede hacer es tomar una posición desde la comodidad de quedarse en la caverna. Estoy formulando una pregunta, pero no sé bien por dónde. Bueno, tomate tu tiempo porque eso es lo que a mí más me gusta. Pero como una aproximación a la pregunta sería, ¿en qué sentido? No sé si eso se puede encontrar en alguna parte, pero ¿en qué sentido el Zenón predica del lenguaje? Es decir, el lenguaje puede decir de modo adecuado, o sea, puede ser formulado sin error. Porque en esto del lugar,
que un lugar ocupa un lugar y entonces habría como terminamos teniendo como infinitos espacios. Infinitos espacios donde contiene todos los lugares donde se contienen a sí mismos. Como imagino como distintos niveles porque no es lo mismo el lugar que contiene el objeto, o mejor dicho, el lugar que ocupa un objeto, como que es otro lugar donde estaría ese lugar que contiene, que es el que ocupa el objeto, como una situación de niveles, no sé si me explico. Me parece que tu principio de crítica va por el camino correcto. El espacio no es un tipo de cosa que esté en el espacio. Claro. Correcto. Entonces ahí, no sé, El espacio no está en el espacio, es el espacio. Y de alguna manera me animo a pensar que esta respuesta es muy parecida a la respuesta clásica de Platón a la paradoja del tercer hombre. Pero eso lo vamos a examinar cuando veamos la paradoja del tercer hombre, cuando estudiemos el Parménides. No sé si conocen la paradoja del tercer hombre. Sí. Bien. Recordame tirame línea. A Se me va. ver, la semejanza entre dos cosas se explica por la participación en una determinada idea. Si son semejantes en el rasgo P, tenemos la idea de lo P. ¿Bien? Entonces, supongamos que tenemos dos cosas que son P. Entonces tenemos la idea de lo P. Ahora, la idea de lo P es P. Por lo tanto, tenemos tres cosas que son P. La semejanza se explica, entonces tenemos una segunda idea de lo P, que también es P. Entonces tenemos cuatro cosas que se asemejan en que son P. Entonces tenemos una tercera idea de lo P. Y así ad infinitum. Entonces, el punto de la solución clásica de Platón es que la idea de lo P no es P en virtud de participar de otra idea, sino en virtud de ser lo P mismo. Esa es la salida. Y entonces hay una diferencia abismal entre el modo en que esto es P, esta cosa de la física es P, y la idea de lo P es P. De la misma manera que hay una diferencia abismal entre la relación que esta cosa espacial tiene con el espacio, que el espacio tiene consigo mismo. Claro. Fue como la paloma volando, ¿no? Pero me parece que hay un parecido de familia. Hay un parecido de familia. Y vemos con esto algo que pasa bastante en filosofía, y es que esquemas argumentales se dan, los mismos esquemas argumentales se dan en contextos muy distintos. Eso da lugar, por ejemplo, a que el profesor Calabria hable de la familia de argumentos berkelianos, basándose en el argumento de la sección 23, que estudiamos en Teórica 1, de hecho. Él dice que hay una familia de argumentos. Que son similares. O sea que hay un esquema argumental común a todos, en virtud de lo cual forman una familia. Bueno, entonces, la lectura de Zenón que hacemos es la de un filósofo, discípulo de Parménides, que se tomó el trabajo de defender las tesis de Parménides de manera original. Y lo hizo de forma muy original, desde un punto de vista metodológico, desde un punto de vista conceptual, etc. Y
en este modo de defender las ideas de Parménides, optó por la versión negativa. En vez de decir lo que es inmóvil, Zenón dice el movimiento es imposible. En vez de decir lo que es uno, Zenón dice la pluralidad es imposible, presuponiendo que de la imposibilidad de la pluralidad se sigue la realidad de la unidad. Claro. Y de que la imposibilidad del movimiento implica la realidad de la inmovilidad. ¿Bien? Ahora, en esta argumentación apela a la reducción al absurdo. Y esta es otra de las cosas que es una innovación en la filosofía. En Parménides puede ser que haya algo parecido, pero en Zenón es clarísima la reducción al absurdo como método. Estas innovaciones le valieron el título de descubridor o inaugurador de la dialéctica, y este título se lo dio, según Diógenes Laercio, Aristóteles en un diálogo perdido titulado Sofista. Entonces, Zenón comparte la ontología de Parménides y la defiende por la vía de mostrar que lo opuesto a ella es imposible. Absurdo, sí. Y por lo tanto no real. Y por lo tanto lo real es la ontología de Parménides. Yo buscaría, solo para pelear, probar la posibilidad de la tesis de Parménides. ¿Dirías de atacar la fuente? No, como ir a... Si probamos... O sea, si lo que se busca es la imposibilidad del movimiento, la imposibilidad de la diversidad, la multiplicidad, bueno, por ahí si probemos la posibilidad de la unicidad y la posibilidad de la inmovilidad. Bien. Pero no sé, no se me ocurre ahora cómo, ¿no? Pero como haciendo el mismo ejercicio. Claro. Pero... Bueno, pero ese trabajo ya lo hizo Parménides, ¿no? Digo, limitado por la forma poética y todo lo que uno quiera, pero uno ve cuál es el mecanismo de argumentación de Parménides. Y con sus limitaciones funciona. Okay. Con sus limitaciones, ¿no? Que son enormes. Porque así como es un adelantado en lógica, carga con muchas faltas lógicas Parménides. Y entre ellas la primera es la que le va a señalar Aristóteles. Ser no se dice de una única manera, sino de muchas. Pero siempre en relación a algo único, que se dice ser en sentido absoluto, que es la sustancia, la usía. Y las distintas formas del ser son las categorías: sustancia, cualidad, cantidad, relación, acción, pasión, situación, tiempo, y alguna me queda por ahí. Tal cual.
Tómense su tiempo para pensar, preguntas, etcétera. Hoy empezamos un poco más tarde, así que nos podemos tomar un poco más de tiempo. Hasta las 9:30 podemos ir. Bueno. A mí no me chocan. No sé, es capaz que por inconsciencia. La única cosa que es eso es, bueno, depende de dónde te pares. De vuelta, siempre lo referencial, ¿no? Pero lees a Feynman, físico, y te encontrás con cosas similares. En este de la pluralidad, de que entre medio de dos objetos hay un espacio, y ese espacio Hay algo. funciona como una cosa, ¿no? Hay es algo. como parece ser el... Hay algo que los separa. Hay algo que los separa. Y entre el primer objeto y ese algo que los separa, hay otro algo que los separa. Y así sucesivamente. Entonces, si hay muchas cosas, estas son finitas e infinitas a la vez. No concibió la idea de vacío, ¿no? Bueno, claro. Que vacío también se dice de muchas maneras. Sí, pero en fin. La idea básica. Voy a tener que desinfectar ese mate, es de mi mate. No, yo Una semana en Aguajana. es mi responsabilidad. Me va a matar. Muy bueno.